Muy buenos días y comienzo por darle las gracias a mi querido Yesa, a mi querido colega de siempre, para siempre, Ramón Piñango, por darme esta oportunidad de conversar con ustedes acerca del futuro de la educación, del futuro del Yesa, de instituciones de alto calibre a nivel nacional y a nivel mundial. Debo, sin embargo, unirme con agradecimiento y admiración hacia los líderes empresariales venezolanos que en los años 60 ya anticiparon la imperiosa necesidad de formar a quienes dirigían los organismos públicos y privados del país. Ellos vieron lo que venía y vieron los retos que venían y vieron la necesidad de formar personal de altísimo nivel que pueda enfrentar los retos del presente y del futuro. De ahí nació el IESA, el Instituto de Estudios Superiores de Administración, que fue mi casa. Me dio cobijo intelectual, me hizo trabajar con los mejores colegas imaginables por el cual siento un vínculo muy, muy especial. Debo mencionar, y este es un error porque nunca hay que mencionar a algunas personas porque siempre se quedan otros fuera, pero que en este caso debo mencionar a Carlos Lander Márquez, quien lamentablemente ya no está con nosotros, Frank Briceño Fortique y Ramón Piñango. Ellos también forman parte de esa visión de que Ramón Piñango no estuvo en la gestación original del IESA, pero ciertamente jugó un rol, y Fran Briceño Fortique jugó un rol inteligente, profundo, importante, así que mis agradecimientos a ellos. Y por eso creo además que hicieron una contribución que hay que reconocer y celebrar. La historia del IESA, para comenzar a utilizarla para ver hacia adelante, es un revelador estudio de casos, porque muestra cómo se pueden transformar ideas inicialmente nebulosas, intangibles, difíciles de evaluar, con resultados concretos, hacer que estas ideas ambiguas terminen teniendo consecuencias. Y eso es algo importante y este caso lo muestra claramente. Hace tiempo hay este debate con respecto al rol de la empresa. Y el rol de qué rol debe jugar la educación en este caso, ¿no? Para hablar del futuro es útil ver el pasado y pensar el pasado y cómo llegamos hasta acá y qué nos dice eso acerca de un posible futuro. En el caso de Venezuela esto es más difícil todavía, puesto que ojalá que el futuro tenga poco que ver con este pasado reciente, esta tragedia por la cual pasa nuestro país. Pero sí es interesante ver lo que pasaba en el mundo. Y ahí tengo tres ciudades de las cuales quiero conversar. Estaban pasando cosas en tres ciudades que creo que son muy aleccionadoras de tantas cosas. Chicago, Maracay, Venezuela, y Washington, la capital de Estados Unidos. En Chicago, un economista llamado Milton Friedman estaba avanzando con las ideas de la Universidad de Chicago, las ideas sobre muchas cosas. Él era un monetarista, hizo trabajos importantes, se ganó el Premio Nobel de Economía en 1976, pero también hablaba de la empresa, el rol de la empresa. Y para Milton Friedman, el rol de la empresa era uno y solamente uno, que era el darle la mayor cantidad de ganancias y beneficios y dividendos a los accionistas, para que ellos hicieran con eso lo que quisieran y necesariamente y ojalá pudieran también hacer cosas que contribuyan a la sociedad y atender a diferentes segmentos de la sociedad que dependen de lo que las empresas hacen. Esto fue parte de un gran debate entre quienes defendían y aún defienden hoy a Milton Friedman y quienes creen que la empresa tiene un rol más amplio, un rol que tiene que atender a los grupos, a los diferentes grupos, entidades, comunidades que están alrededor de la empresa, los stakeholders, que se llama en inglés, los que buscan cobijo en las empresas en muchos sentidos y muchos aspectos donde el Estado falla. Esto estaba pasando en Chicago, pero era una idea mundial. Luego llegamos a lo que pasó en Washington el 19 de agosto del año 2019, justo antes de la pandemia. Ahí se reunió el Business Roundtable, la mesa redonda de los empresarios, que reúne a los ejecutivos principales de las empresas más grandes de Estados Unidos.
En este caso se reunieron 181 empresarios o líderes, CEOs de empresas importantes, de las más grandes, y llegaron y emitieron un comunicado que reitera se llama el propósito de la empresa, y reitera el compromiso de liderar sus empresas, las de los abajo firmantes, para el beneficio de los grupos de interés, de los stakeholders, de los dolientes, si se quiere, de la empresa. No solo los dividendos para los propietarios, sino también atención a los consumidores, a los empleados, a los proveedores, a las comunidades, etc. Ellos dicen que se comprometen a ofrecer beneficios sostenibles a sus grupos de interés, o sea, que sus grupos de interés, es decir, los stakeholders, tengan beneficios a largo plazo, maximizar el impacto negativo para el medio ambiente que pueda tener sus empresas, apoyar el bienestar y desarrollo de los empleados, asegurar la sostenibilidad financiera y apoyar a la comunidad en la que opera la empresa. Esto está completamente en contra de lo que dijo Milton Friedman. Milton Friedman, como ya dije, opinaba que había un solo objetivo, que era maximizar beneficios y dividendos. Este choque terminó cuando este grupo el grupo más importante del sector privado, quizás del mundo, dice que el Estado no hay que dejarlo solo, sino que ayudarlo, y de una manera opcional, pero también casi que obligatoria por las necesidades perentorias que tiene el Estado de atender los problemas del país. Entonces, es difícil encontrar, salvo en ciertos ambientes más extremos, encontrar quien diga que lo único que tiene que hacer la empresa es producir dinero para sus propietarios, ¿no? La idea más amplia es que la empresa forma parte de un ecosistema en el cual tiene que estar integrada a todos los grupos que están alrededor de ella, protegiendo siempre su rentabilidad y su capacidad de generar dividendos, inversiones, puestos de empleo, nuevas tecnologías, innovación, contribución y protección de las comunidades en las que opera, etc. Resulta que el caso de IESA es muy revelador, porque IESA, mientras esto estaba pasando en Chicago y en Nueva York y Washington, en una ciudad, la capital militar de Venezuela, Maracay, en los años 60 años antes, se reunieron un grupo de empresarios y allí dijeron lo mismo que dijo 60 años después el Business Roundtable. Este es el grupo de personas que entendió que las empresas no podían estar aisladas de su entorno, que la maximización de ganancias no podía ser lo único y que había que hacer otras cosas. E hicieron el dividendo voluntario para la comunidad. El dividendo, porque sale de las acciones, de las actividades de las empresas, es voluntario y es de la comunidad. El dividendo voluntario para la comunidad. Y de ahí, entre otras cosas, sale el IESA. Esto nos demuestra que los grandes cambios pueden venir de los lugares más insospechados. Y si mientras estaban discutiendo los premios Nobel de Economía y los monetaristas con el sector privado, etcétera, y los académicos, en Venezuela, en el medio de Venezuela, en Maracay, ya se estaba viendo la idea de una manera mucho más rápida, anticipatoria, visible. Y eso es una gran lección que nos anima a pensar sobre el futuro de lo que tiene que ser Venezuela. Ese futuro va a estar marcado porque las divisiones entre Estado y mercado puras ya no existen. Hay unos entrelazamientos que siempre ha habido, pero ahora se han exacerbado. Entonces, pensar solo en mercado, solo en Estado, no va a ayudar intelectualmente a aclarar muchas cosas. Las categorías se están desdibujando, las categorías de todo tipo. Hay nuevas categorías. En estos tiempos estamos viviendo el furor de la inteligencia artificial. Dicen, y yo creo que es verdad, va a transformar profundamente lo que es la experiencia de ser un ser humano. Los seres humanos vamos a ser diferentes en unos años debido a los impactos que va a tener sobre la vida de todos nosotros, la inteligencia artificial y todo lo que se deriva de eso. Y como toda nueva tecnología viene acompañada de maldiciones y de bendiciones. Hay todo tipo de posibilidades de que las cosas salgan no como se desea, pero también hay posibilidades que salgan innovaciones maravillosas que nos mejoren la vida a todos. Con inteligencia artificial hay claramente
alarma, entusiasmo, y nos obliga a repensar la educación. Tenemos que pensar la educación. Yo escribí hace un tiempo un artículo que se llama El fraude de la educación en el mundo. Esa idea de que hay un edificio que se llama escuela secundaria, escuela primaria o hasta universidad, y unos jóvenes van para allá y unos maestros, profesores les dan clases y que se supone que ahí alguien aprende algo, es un mito. En la mayoría de y hay datos estadísticos que demuestran que en la mayoría parte del mundo esta asistencia a clases en estos edificios no, es un esfuerzo financiero gigantesco que no da los resultados deseados. Y en muchos casos lo que hace es exacerbar la pobreza y la desigualdad. Y eso hay que cambiarlo, y yo creo que vienen los cambios. Van a venir de manera desorganizada, desordenada, compleja, difícil de entender, etc. Cómo repensar la educación en Venezuela tiene que ver en cómo repensar a Venezuela. Venezuela no va a ser como lo que fue, pero sí va a ser muy superior, mejor de lo que ha sido en estos últimos 20 años. Esta tragedia de 20 años tiene que dejar lecciones. Y estas lecciones que probablemente van a animar diferentes cosas y diferentes posibilidades, van a entrar en la educación. La educación tiene que ser un pilar fundamental de la nueva Venezuela. Allí vamos a ver una Venezuela con usuarios de computadoras, con pantallas unipersonales, como hemos visto ahora con los teléfonos en la mano. Todos andamos con un teléfono en la mano y la digitalización de nuestras vidas es una realidad. Pero son teléfonos portátiles, es decir, instrumentos de educación portátil. Son permanentes, muchos de ellos, ¿no? Y son globalizantes. Es muy fácil entrarle al mundo a través de un teléfono, aunque uno esté en cualquier ciudad remota del mundo. Y como siempre, como dije antes, tiene posibilidades y amenazas. El Internet y todo lo que tiene que ver con Internet y con innovaciones genera peligros, pero también genera posibilidades. El punto concreto al que quiero llegar es que Venezuela va a tener que entrar en un experimento masivo de educación de adultos y de educación a distancia. Nosotros todavía no tenemos suficientes datos, pero sí suficientes indicios de que las últimas 2 generaciones se perdieron en el área educativa. Hay que recuperarlas, hay que darles posibilidades, hay que darles de calidad. Y eso no lo puede dar un sector público o privado que monta unos edificios y ahí esos edificios llegan unos jóvenes y otros y les dan clases. Ese modelo no da en términos de escala. La escala tiene que ser más grande. La velocidad tiene que ser más grande, el contenido tiene que ser mejor. La gran maravilla es que ahora el contenido es de gente de fama mundial. Podemos en este momento acceder a algunas conferencias de personalidades que de otra manera no tendríamos. O sea que viene la educación a distancia, la educación remota, y viene con una calidad muy particular y con unas posibilidades muy particulares. Ahora, sin embargo, allí se esconden claramente premios y castigos para quienes en esto el mundo entero va a estar en esto, ¿no? Y esta posibilidad de ir adelante de una manera más digital, más global, menos desigual, es muy importante. Y en esto, una vez más, es muy posible que desde Venezuela, desde la muy maltratada Venezuela, aparezcan oportunidades que son inimaginables para quienes están en otras partes, pero son muy necesarias para los países menos desarrollados. Estas son ideas preliminares que espero poder discutir con ustedes en un futuro no muy lejano. Les agradezco muchísimo la invitación y les deseo las mejores ideas en estas conversaciones que están teniendo. Muy buenos días.